Ok. Muy buenas tardes a todos los hombres de valor y a nuestros seguidores del canal de YouTube Hombres de Valor. Hoy le damos la bienvenida al pastor Fernando Barberi desde Cali, Colombia, quien estará presentando el capítulo 1 del libro de Juan, la segunda parte. Ya hizo su primera parte hace 8 días y hoy en esta segunda parte vamos a ver los versículos 35 a 51, que incluyen dos grandes temas que son los segmentos de los primeros discípulos y Jesús llama a Felipe y Natanael. Hoy vamos a hablar de tremendos y trascendentales encuentros que comienzan hoy. Entonces, le pedimos me das Jorge. a Jorge, por favor, que nos dirija en oración al pastor Fernando y le damos el cambio posteriormente de la oración a pastor Fernando para que inicie su presentación. Como siempre, antes de esto, les quiero pedir, por favor, que apaguemos Buenas noches. silenciemos los micrófonos, por favor, que ya estamos en... espérate un momentico. Ya. Silenciemos los micrófonos. Como siempre hago la aclaración de que los aportes, las aclaraciones, las inquietudes irán al final. Les pedimos silenciar los micrófonos y lo más importante, tomar nota, porque esto es absolutamente importante. Las presentaciones del pastor Fernando Barberi están batiendo récords en YouTube, así que le rogamos una atencionalidad al 100%. Adelante, Jorge. Gracias, Alfonso. Bueno, Padre amado, Padre Santo, gracias por tener la oportunidad de reunirnos, hombres, Señor Dios, un martes a esta hora, en lugar de estar viendo tal vez fútbol, hablando lo que no es o haciendo lo inadecuado. Nos reunimos, Señor Dios, a ponerte a ti en el centro y a ponerte, como dice el lema de este grupo, como hombres de valor, arrodillarnos y ponerte a ti, Señor Dios, como primero. Te pedimos, Padre Celestial, que hables al corazón nuestro y al corazón de cada uno de los que va a escuchar este mensaje. Gracias, Padre amado, por utilizar bien la tecnología, porque no es huir de los medios de comunicación ni de los dispositivos, sino nosotros invadirlos, Señor Dios, con tu mensaje. Danos la fortaleza para ser decididos a eso, a tomar lo que tal vez el enemigo ha tomado posesión, pero que es creación tuya. Gracias por cada uno de los que está aquí. Los bendigo, bendecimos nuestras familias y bendecimos, Señor Dios, el mensaje que hoy va a llegar a nuestro corazón. Hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy tenemos la segunda parte del banquete, el libro más maravilloso que podemos estudiar como evangelio es el Evangelio de Juan, donde nos habla que Jesús es el Hijo de Dios. Este capítulo 1 es asombrosamente hermoso y hoy vamos a entrar en el versículo 35 donde el Señor llama a los primeros hombres de valor del reino de los cielos, de aquel entonces. Nosotros somos los de en ese tiempo presente. Antes de empezar, yo quiero hacer un pequeño recuento de lo que vimos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora, en el primer día fue esto, en el segundo día, dice el versículo 29 que Juan vio a Jesús y dijo que cuando venía él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los judíos, el Cordero tiene que ver con redención, con la salida de Egipto, con una nueva identidad, entrando a una tierra de libertad, a la tierra prometida. Y Juan dice, este es el hombre el que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque había una familiaridad en estos dos hombres, tanto el Señor Jesús en su humanidad como en Juan el Bautista, ahora lo ve como lo revela el Padre al corazón de él, que es el Cordero de Dios, que va a quitar el pecado de todos los seres humanos para que puedan acceder al reino de los cielos. Jesús vino a traer el reino de los cielos a la tierra y necesitaba 12 hombres en un gobierno, porque el 12 significa el gobierno de Dios, para poder difundir, para poder proclamar, para poder establecer su reino a través de la palabra que estos hombres iban a predicar después de haber estado 3 años y medio con el Señor Jesús. Ahora, Juan dice, para testimonio, yo no le conocía, aunque lo conocía humanamente, no le conocía como el Hijo de Dios, como el Cordero,
mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando por agua, una misión que le había dado el Padre Celestial. Dice también Juan que vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Así que el Padre le había dado una señal que sobre el cual reposara el Espíritu Santo era el Señor del cielo que venía a reclutar a los hombres y las mujeres para que vivan en el reino de los cielos por la eternidad. Así que él lo vio descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan nos está hablando de las cosas maravillosas. Juan tenía unos discípulos muy amados. Tenía al propio Juan que está narrando esto y también a su hermano Jacob. Ellos dos eran los hijos de Zebedeo. Al siguiente día, entramos al tercer día de la revelación de este capítulo primero de Juan. Ahí entramos en lo que corresponde para hoy. Los primeros hombres de valor. Así que, ¿por qué el Señor coloca nombres de sus discípulos? Primeramente porque son apóstoles, son enviados, son testigos, son los exponentes de un reino de los cielos y van a predicar con todo su corazón y van a ser investidos con el poder de lo alto de cuando llegue el Pentecostés de gloria en el capítulo segundo de Hechos. Pero lo interesante es que estos discípulos, los 11 que quedaron y después el que reemplaza a Judas, que es Matías, que fue el que echaron en suerte, pero para mucha gente de la cristiandad parece que el apóstol Pablo entraría a ese punto 12. Eso lo dejo ahí, no lo asevero. Pero el Señor necesitaba esos 12 para el gobierno. Y lo más interesante es que estos 12 discípulos del Señor iban a terminar siendo martirizados por causa de Jesús. Porque el Señor dijo, a vosotros os perseguirán como me han perseguido a mí. Entonces, el Señor nunca dejó de hablarles la realidad, siempre les hablaba de que estaban en un mundo de tinieblas porque había un reino de tinieblas al cual ellos pertenecían, pero ahora venía el Señor de los cielos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sobre el cual Juan dio testimonio, el Padre habló, el Hijo está presente y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ungiendo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, para una misión que va a trascender las generaciones y va a ser hasta la eternidad con nuestro Dios. Y jamás saldremos de su presencia, porque Él vino a eso, a tomar hombres valientes para hacerlos sus mártires, sus discípulos, sus apóstoles, sus mensajeros, sus enviados, personas de un solo corazón, el reino de los cielos en ellos. Versículo 35. Gracias por este tiempo que me permitieron un análisis. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Volvió a salir en escena Juan el Bautista y habían ya 2 discípulos de Juan, que son Juan, el escritor de esta epístola, y también el escritor de Apocalipsis, y también está Jacob, que es el hermano de Juan. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, y mirando a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Por segunda vez insiste, y ahora le está diciendo a sus 2 discípulos, Jacob y Juan, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué lo repite? Porque él tiene que darle énfasis al Señor de los cielos. Su testimonio estaba terminando. Su labor ministerial estaba terminando. Él sabía que era corto lo que sucedía en su corazón y lo que iba a hacer como un profeta anunciando la venida del Mesías. Para el pueblo de Israel, el ungido es el Mesías, es el Cristo, es la persona que estaban esperando desde siempre, desde Abraham. Y entonces les dice, mira, aquí está el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Me interesa que analicemos ese aspecto.
Él les dice, Él es el Cordero, yo ya hice mi parte, Él es el mayor, Él es el dueño del mundo, Él es el ungido del Padre. Así que mi labor era presentarlo, mostrarlo y ya lo tienen. Por favor, vayan tras Él. Yo creo que esa es la misión de nosotros, los hombres de valor y los que predicamos la palabra. No darnos tanto volumen en la presentación, mostrarnos tan humanos y tan poderosos que opaquemos la presencia del Cordero de Dios. Simplemente somos sus mensajeros, llevamos un mensaje de poder y de gloria para que las personas caminen con Jesús. Si nosotros cumplimos el mandamiento de Juan, hacemos que las personas como Jacob y Juan vayan con Jesús, estamos felices porque Él es el que los va a llevar al reino de los cielos, el Señor Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo, aquí vienen las cosas maravillosas. Viene una primera pregunta interesante para nosotros los hombres de valor, para los que hemos escogido aceptar el pacto de Jesús con nosotros en la sangre del Cordero. Entonces el Señor, cuando ve que vienen, Jacob y Juan les hace una pregunta, ¿qué buscáis? Ahora, es válida esta pregunta, mis amados hombres de valor, que estamos más de 20. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Recordemos ese momento cuando el Espíritu Santo irrumpió en nuestra casa, en nuestro corazón y nos habló por primera vez. Yo recuerdo con qué persona el Señor te habló y en qué momento. Y cada uno de nosotros tiene esos primeros momentos donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre nos habló. Y esta pregunta es válida hoy. ¿Qué buscáis? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Ahora, él quería que ellos definieran exactamente si ya se habían apartado de Juan, porque habían escuchado el mensaje del arrepentimiento, de volver los corazones a Dios, y ahora él les había dicho, Él es el Cordero de Dios. Entonces Jesús, en una palabra muy franca, muy cortés, muy atractiva, les hace la pregunta, ¿qué buscáis? Ellos inmediatamente le dicen, maestro, rabí, reconocen su ministerio, su autoridad, y les dice, ellos preguntan, Señor, ¿dónde moras? Ahora, esa pregunta, podríamos ver a Jesús explicando las maravillas que Él como Dios es. Yo vengo del tercer cielo, yo soy el Dios, que no es que ser igual a Dios, sino que me despojé para poder morir por usted. Pero el Señor, en el transcurso del discipulado que va a tener con estos hombres, solamente les dice, venid y ved. La segunda gran pregunta. Este capítulo tiene preguntas muy fuertes, muy contundentes para nosotros los hombres de valor. ¿Qué buscamos de Él? ¿Cuál es nuestra sinceridad con Él? ¿Por qué estamos caminando con Jesús? ¿Qué hemos visto en el Señor? Hemos venido a que nos cumpla todos nuestros anhelos, a que nos llene todas nuestras satisfacciones, para que aumenten nuestras chequeras, nuestras bienes materiales, o hemos venido para que Él haga su voluntad en nosotros. Estamos buscando su voluntad, estamos buscando la dependencia de Él, estamos sometiéndonos bajo el yugo de Cristo, que es un manso y humilde para encontrar descanso a nuestras almas. Hoy hemos venido a ver qué podemos sacar del Maestro. Entonces el Señor, como los vio decididos, ¿dónde mora, Señor? Esa pregunta, ¿dónde mora? Tiene implícito para el Señor, queremos estar contigo, Señor. Queremos ir a ver dónde moras, dónde estás. Ya no solamente es un predicador, nos has atraído, nos has seducido, queremos más de ti, Señor. El Señor les dice, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. ¿Dónde moraba el Señor? Cuando la Biblia se abre ante nuestros ojos, sabemos que él no tenía morada. Dice, las aves de los cielos y las fieras tienen donde morar, pero el Hijo de Dios no tiene donde reposar su cabeza. Así que no era una
no era una casa como la que nosotros tenemos, no era un lugar, un hotel, porque si cuando fue pequeño no encontraron un establo para él vivir, en ese momento lo que hacía atractivo el lugar donde él moraba era su propia personalidad. Era esa atracción, esa gracia irresistible que hacía que estos dos hombres, Juan y su hermano, decidieron quedarse con él. Y la Biblia dice que era la hora décima. Juan escribe basado en el horario de los judíos, es decir, las 4 de la tarde, porque el día había comenzado a las 6 de la mañana. Habían pasado esas horas y ya eran las 4 de la tarde. Para el judío, a las 5 de la tarde, la hora undécima, y a las 6 de la tarde comienza el nuevo día, es el día maravilloso. O sea que ya estaba llegando el día a su final, habían caminado con el Señor, él había hablado con ellos, les estaba mostrando el reino de los cielos. Yo insisto esto, mis amados hombres de valor. Nosotros no nos cambiamos de religión, nosotros no tenemos una concepción de las religiones, nosotros tenemos ese reino de los cielos y somos los hombres de valor del reino de los cielos. Esa es nuestra posición, porque ya nos dijo el versículo que a los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, hijos del reino, herederos de la justicia del reino de los cielos para nosotros. Versículo 40. Aquí aparecen dos hermanos. Andrés, hermano de Simón Pedro, o sea que ya tenemos dos parejas de hermanos. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dos parejitas de hermanos eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora pertenecen al grupo de los mártires de Jesús. Siempre diré mártires, porque si usted revisa la historia, ellos murieron no en un hotel de 5 estrellas, no navegando en los yates más lujosos del mundo, no teniendo casas despampanantes, sino azotados, perseguidos, martirizados, bajando por todas partes, apedreados, burlándose de ellos y dando un testimonio y muriendo y diciendo, Señor, recibe mi espíritu porque he servido para ti. El único de ellos que no muere es el escritor, pero él estaba muerto en vida, estuvo en Patmos, sufrió todas las penurias y dice que en esa isla de Patmos el hombre que manejaba eso era tan terrible que hasta lo metió en aceite, pero el Señor lo mantuvo vivo porque sobre él estaba la promesa del Señor de que no iba a morir en esa forma. Los demás, incluyendo a Pablo, fueron mártires de Jesús. Y hoy, en los cielos, hay una galería de los hombres de fe y esos 12 hombres, en el Apocalipsis nos habla de los 12 profetas del Antiguo y de los 12 hijos, de los 12 apóstoles del Señor, conformando las 24 ancianos que cada que el Señor habla o se manifiesta en los cielos, se inclinan, bajan sus cabezas y colocan las coronas a los pies del Rey de los cielos. Así que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, esta frase es muy interesante, hemos hallado al Mesías. Por eso los judíos ortodoxos, cuando empiezan a leer el Nuevo Testamento y arrancan por Juan, que es el libro de la divinidad de Jesús, y se encuentran con este versículo, hemos hallado al Mesías, dice, esto es basura, no hay nada que hablar más. ¿Cómo un hombre de Nazaret va a ser el Mesías? ¿Y cómo va a ser este hijo de carpintero? Y hasta aquí llegan y empiezan a decir todo tipo de cosas, pero no lo creen. Pero este hombre le dijo a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, que para nosotros es el ungido. Para nosotros es el unigénito del Padre, el único. Y los milagros que va a hacer en este libro son solamente en este libro donde se va a demostrar su divinidad. Y entonces inmediatamente lo trae a Jesús. Oye, qué buen hermano. Llevar
a un hermano de carne a los pies de Jesús. Yo creo que no hay nada más hermoso y más grandioso en esta tierra que llevar una persona a los pies de Jesús. La presentación de Juan Alejandro me llenó de bendiciones porque él dijo, mi pastor Fernando me llevó a los pies del Señor. Y recuerdo ese momento. Y han sido muchas personas y todavía el Señor me dará mucho más porque hay que llevar más personas a los pies de Cristo. Lo trajo Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ya después vamos a ver esa definición, por qué el Señor le dice Cefas y ahora le cambia el nombre a Pedro, una roca. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya las primeras dos parejas. Ahora viene el llamamiento para mí de los más importantes y que tocan la fibra de mi corazón y al final se van a dar cuenta por qué. Felipe y Natanael. Natanael es el mismo Bartolomé, porque parece que Bartolomé era el apellido, Natanael, ellos estuve investigando, pero es el mismo. En unas partes aparece Bartolomé y en estas aparece Natanael, pero es el mismo Bartolomé. Ahora, ¿de dónde sale Natanael? De las bodas de Caná, que lo vamos a ver en los próximos capítulos. Así que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. La palabra Galilea, escuchen y anoten esto, por favor. La palabra Galilea es el lugar de la revelación. Todas las revelaciones más gloriosas de Jesús, el Hijo de Dios, fueron en Galilea y en el mar de Galilea. Bendito los que han podido ir allá a la tierra de nuestro Señor y han estado en esos lugares como Julito, como el pastor Guío, como como Alfonsito, como Juan Carlos Avendaño. Muy bien. Esa palabra Galilea quiere decir, ven que tengo una revelación maravillosa para ti. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Jesús le dice a Felipe, sígueme. Ahora, escuche esto, amado. Jesús nunca te dirá nada diferente y será corto, pero contundente lo que te dice, sígueme, sígueme. Jesús es de una sola palabra, pero esa palabra abarca todo el universo espiritual que Él quiere darnos. Cuando Él me dice, sígueme, hijo, es porque eres dueño de todo el reino de los cielos y tú eres mi especial hijo amado, en el que tengo complacencia. Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, pescadores. Felipe halló a Natanael, a Bartolomé, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Imagínate, está hablando de Moisés y está hablando de los profetas. Tú y yo sabemos que en el monte de la transfiguración, cuando el Señor empieza a mostrar un poco, corre el velo para que vean su gloria, tanto Pedro, Jacobo y Juan, ahí están Moisés y Elías, la ley y los profetas, porque él ordenó a Moisés la ley y él ordenó a los profetas. Y este hombre está reconociendo que Moisés había escrito de Jesús y que los profetas habían hablado de Jesús. Por eso, mis amados estudiantes de la Biblia, hombres de valor, no se queden en la ignorancia, sigan estudiando los profetas, sigan estudiando los evangelios, porque hay tanto para aprender como hombres de valor, porque en la medida que estudiemos y que nos acerquemos a Jesús a través de la obra del Espíritu Santo, podremos ser diligentes en anunciar el reino de los cielos a las personas que tanto aman al Señor. Así que dice, encontramos a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué habla de Nazaret y por qué habla de José? Aunque el Señor nace en Belén, ellos van a Nazaret y ahí es donde establece la carpintería José y ahí es donde nacen los hermanos
biológico de Jesús y su padre era José. O sea que él hace la presentación porque conoce los ancestros, la vida de nuestro Señor Jesús en la forma humana, en esa familia de María y de José. Versículo 46, Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque él estaba pensando que era en Belén donde se había aparecido en los ángeles, en el famoso pesebre, que era solamente una cueva de animales, donde la pareja maravillosa de José y María habían llegado para que el santo ser, el Dios de los cielos, el Rey de los reyes, naciera en una humildad. Y este hombre dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él estaba pensando en Belén, pero válida la pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Colombia puede salir algo bueno? ¿De Buga, de Cali, de Jumbo puede salir algo bueno? Mis amados, permítanme algo cortico. Yo trabajo hace 21 años en un pueblecito de Colombia llamado Jumbo. Y no solamente en Jumbo, en la cabecera municipal, sino en un barriecito que nació porque la gente se apoderó de ese territorio, tomaron unos montes de una hacienda Guabinas y se metieron ahí y empezaron a formar sus casitas, sus chocitas. Hoy es un asentamiento de muchos barrios y el Señor me dijo, ese será tu Belén. Y fui a ese Belén y llevo 21 años transformando vidas, o sea que sí puede salir algo bueno de un lugar donde Jesús nos lleve y donde nosotros vamos a mostrar a ese Mesías, a ese Rey de Israel, a ese Jesús de Nazaret. Entonces le dijo, ven y ve, ven y ve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ven y ve. Nosotros hablamos de Jesús, mostremos a Jesús, que nuestras acciones muestren a Jesús, que haya integridad en nosotros, que haya todo lo que el Señor está estableciendo en nuestros corazones, en esa transformación que hace. Muy bien, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús conocía a Bernabé, a Bartolomé, conocía a Natanael, que es el mismo, los conocía tan íntimamente y ahora vamos a ver por qué lo conocía tanto. Y entonces le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Aquí hay dos cosas muy hermosas, mi amado. Cuando tú te acercas a una persona, es porque el Señor ya la ha preparado para que tú le hables el mensaje. Y cuando tú abres la boca, Lucas 12:12 dice, abre tu boca que yo la llenaré y yo hablaré de Jesús. Cuando tú eres un ungido del Espíritu Santo y viene ese Natanael que pone frente a ti, el que lo convence es el Espíritu Santo. Pero cuando Felipe estaba debajo de la higuera, y cuando él iba a la higuera era el lugar de oración y meditación de este hombre. Él oraba y meditaba. Él había clamado a Dios. Él había clamado por el Mesías. Y Jesús lo había visto en ese lugar de oración, de ternura, de comunión íntima. Así que este hombre le dice, Felipe, te has ganado un verdadero israelita. Y ese hombre entonces responde, maestro, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Esta expresión solamente la va a decir más adelante Pedro. ¿Cómo es posible que el Señor ha dicho, Juan el Bautista, que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero Natanael, que ha orado tanto debajo de la higuera, ha recibido una respuesta divina del Padre, el dueño del reino de los cielos, diciéndole, eres mi hijo amado. Él es mi hijo amado, Él es el Hijo de Dios, el único, mi compañero eterno, el que va a cumplir mi propósito y va a glorificar mi nombre. Entonces, inmediatamente le dice algo adicional. Cuando le dice el Hijo de Dios, está hablando de su persona, pero cuando le dice el Rey de Israel, está hablando de su puesto oficial.
de su puesto, de su nombre que es sobre todo nombre, el rey oficial de Israel. Así que tú eres el rey de Israel. Lo está apenas conociendo. Entonces, esa charla con Natanael fue tan gloriosa para el Señor y que trajo un final, desencadenó algo tan terrible, tan hermoso para nosotros, que le dice Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Crees por eso tan simple, tanta, tan fácilmente estás convencido? Y al Señor le asombró que él le haya dicho, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahora le dice, te voy a dar algo tan grande, hijo, de cierto, el amén de Dios. Te los he enseñado, vuelvo y lo repito, y me lo enseñaron a mí. Cuando Jesús dice de cierto, dice amén. Lo que te voy a decir es una palabra poderosísima. De cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué está citando Jesús? Nos tenemos que ir rapidísimo a Génesis capítulo 28, versículo 11, donde el Padre se le aparece a Jacob en Betel, la casa de Dios. Mira lo que le está diciendo a Felipe, a Natanael. Dice el versículo 11 en Génesis 28, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Las mismas piedras que tenía el Señor para recostar eran sus almohadas. Y Jacob soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Volvemos a terminar entonces Juan 51. Y de aquí en adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Escucha esto, Él descendió para que tú y yo podamos subir. Él descendió para que tú y yo pudiéramos subir. Cuando yo leí esto y cuando yo entendí esto por primera vez, yo no tenía ningún conocimiento de la Biblia. Solamente escuché, mi padre falleció en Venezuela a la edad de 33 años, duró 12 días, 11 días, 12 días quemado completamente, quemaduras de tercer grado, y lo cuidaba una persona, un primo de mi madre Chelita, llamado Álvaro, y ese hombre, en los últimos momentos de vida de mi padre hablando con él, le dijo, aquí veo una escalera y el cielo abierto, los ángeles que suben. Esa fue la primera vez que yo vi eso. Cuando yo conocí al Señor y empecé a leer su palabra en el año 85, yo me empecé a devorar la Biblia, pero cuando llegué a Génesis 28, dije, wow, Dios, ¿qué me estás diciendo? Tú le diste una oportunidad a mi padre, y entonces el padre me dice, deja que los muertos se entierren a los muertos, y tú ven, sírveme que yo soy un Dios vivo, que soy tu padre. Así que, ¿dónde está mi padre? Donde Jesús preparó, y ahora dice la escalera, Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres, pero ahora ya no hay una escalera, escucha esto, Jesús es el mismo, es la escalera que nos va llevando. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¡Wow!
Hermanos, oremos. Padre, gracias. Esta palabra me conmovió. Como fue conmovido Felipe, Natanael, Juan, Jacob. No importa lo que venga, que tenemos a ti. Dice, que tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Padre, bendice a cada uno de estos hombres que han sido llamados para ser tus discípulos, Señor, y que han sido llamados en una forma personal e individual para mostrarle las misericordias y las grandezas del reino de los cielos. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Alfonsito, he terminado. Qué bien, Pastor Fernando. Como siempre, la oración de Jorge fue escuchada por el Espíritu Santo para que nos diera tremenda presentación de este capítulo 1, que no es fácil. Nosotros vamos a tener que volver, o el estudio de nosotros es de Juan, todo el libro de Juan. Muchas veces tenemos que volver como referente al capítulo 1 porque es el capítulo de muchas cosas, ¿no? De hecho, tenemos preguntas en el mismo chat de hombres, en el mismo canal de hombres de valor. Y una de las preguntas que habían de la presentación que hiciste hace 8 días, nos la plantearon, era que Jesús no existía en el Antiguo Testamento. Yo le contesté que sí y le di los argumentos que hicimos en la pasada presentación y más cosas que están justificadas por este tema. Pero hay muchos matices que tiene esta presentación y yo quisiera dejar mis aclaraciones y mis preguntas para el final para poderlo escuchar a ustedes. Así que levanten la mano quien quiera aclarar, preguntar algo o si no veo manos levantadas voy hablando entonces. En un giro que vi de Natanael que me llamó la atención muchísimo, hay una palabra, como nosotros tenemos audiencia de distintos países que lo estuve chequeando hoy, tenemos audiencia de México, de España, de Panamá, de Perú. Entonces tengo que decirle que la palabra tóxico como tal es una persona que es negativa. Eso es el tema de la palabra como tal, el significado es negativo. Pues es que Natanael era de cierta manera tóxico porque era negativo frente a lo de si de Nazaret podría salir algo bueno. Pero hace unos 15 días cuando hice la presentación sobre la introducción al Evangelio de Juan, y es que hice un contexto histórico, los mapas están ahí en el canal de Hombres de Valor, en un segmento que tiene el canal con relación a post, donde están los mapas. Entonces se presentaba una situación geográfica e histórica que vale la pena recordar, y es que hubo una división del reino del norte y del reino del sur, y el reino del norte pues era Galilea y era Samaria o Samaria. Y esos dos pueblos se quedaron como reino del norte, pero eran, sobre todo, Samaria era sigmática, ¿no? O sea, quería dividirse. Y el pueblo de Galilea se quedó sin nada. Fueron completamente, los llamaban paganos. La gente de los judíos que estaban en Judea les llamaban a los galileos los paganos porque se habían separado hacía unos 800 o 900 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces había como siempre como una división en ese momento. De hecho, es tan grande esa división y perdura por tantos siglos que esa división se presentó en el siglo noveno, aproximadamente en el año 970 antes de Cristo, con la división de Jeroboam, que Natanael dice eso en un giro adicional de esa maravillosa explicación que nos dio hoy el pastor Fernando, y es que de Nazaret podrá venir algo bueno, y era sobre todo porque Nazaret era un pueblo, Galilea en general, era un pueblo pagano, era pagano. Por lo menos Samaria tenía la Torá, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, pero Galilea no tenía nada. De hecho, yo lo recuerdo, lo presenté en aquella introducción al Evangelio, que Jesús comienza su camino, Su ministerio. su ministerio, que no encontraba la palabra, gracias a Dios, en Cafarnaúm, que le pertenece a quién? A Galilea, es un territorio de Galilea. La principal ciudad no era Nazaret en ese momento como tal, sino era Cafarnaúm. Y todos estos 4 evangelistas que nombró Pastor Fernando son de Galilea.
Unos son de Betsaida son Andrés y Simón Pedro, y los otros Juan el Evangelista y Santiago. Santiago el mayor es de Cafarnaúm. Aquí hay un tema en los nombres que queremos aclarar para que no se nos llame a confusión, porque a veces en algunos momentos que el mismo Pastor Fernando estaba haciendo su presentación me viene la pregunta, y si me equivoco en lo que va a decir Pastor Fernando me corrige, o Gio, o los que están viendo comentados con relación a los nombres. Está Juan, que es el evangelista. Juan el evangelista, vuelvo y lo repito, fue discípulo de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Sí. Y Juan el Evangelista es hermano de Santiago el Mayor. Santiago también se le conocía con el nombre de Jacobo, para que Correcto. estemos claros en eso. Sí. Y los otros dos Andrés. discípulos, Andrés y Simón, Simón, Andrés es un nombre griego, para que quedemos claros en eso. Y Simón, a la postre se llamaría Pedro, que en la presentación de hoy lo podríamos ampliar, Pastor Fernando, porque lo llama Ceifás, que significa roca. Si tienes esa explicación, maravilloso. Pero lo que quiero decir es que estos eran los cuatro grandes mártires. Y lo aclara muy bien el Pastor Fernando, que el único que no murió como mártir, digámoslo así, fue Juan el Evangelista, porque murió de muerte natural, murió de viejo, pongámoslo así. Pero él también aclara muy bien que en Patmos fue martirizado, entre comillas, aunque se supone que la palabra mártir se aplica a la persona que muere fruto de un martirio. Entonces, para que quedemos claros, todos los apóstoles murieron martirizados, menos Juan, que murió de viejo, porque escribió sus libros como el Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando, escribió las 3 cartas de Juan y escribió nada más y nada menos que el Apocalipsis. Entonces quería hacer esa aclaración y bienvenida a las preguntas. No sé cuál era si me puedes ampliar, Pastor Fernando, lo de Ceifás, el otro nombre que se le da a Pedro. Ok, voy a decir una cosa para que anotemos los 12 discípulos. Juan y Jacobo son hijos de Zebedeo. Simón y Andrés son hermanos. Felipe y en este caso Natanael o Bartolomé. Hay 2 Judas, el Iscariote y el Tadeo. Homeowners insurance and property protection are essential. Hay un Mateo, está Tomás y está Jacobo, el hijo de Alfeo. O sea, son 2 Jacobos. Ahí están los 12 discípulos. ¿Por qué le dice el Señor ¿por qué le cambia el nombre de Pedro por Cefas, que es una piedra pequeña? Porque más adelante el Señor le pregunta a Pedro, ¿qué dicen los hombres? Y él dice, uno dice que es Elías, que es el profeta. Tú eres el Cristo. ¿Ustedes qué dicen? Que soy yo. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, sobre esa roca que acabas de decir, tú que eres una piedrecita, edificaré mi iglesia. ¿Estamos correctos, Pastor Guido? Sí, señor. Adelante, Pastor. No, súper. No, creo que la explicación es más que suficiente. Yo quería, cuando estamos hablando de los versos 47 y 48, una cosa que cuando está hablando con Natanael y para cada uno de nosotros, porque creo que tenemos que aplicarlo a la vida diaria, es algo que me llama la atención, es que Dios nos conoce profundamente. Cuando el Señor vio a Natanael, antes de que él lo conociera, lo que vemos aquí es que Dios nos conoce antes de que nosotros lo busquemos. Total. Creo que esa es una cosa bien importante que entendemos. Antes de que tú busques al Señor, ya el Señor te conoce. Y el Salmo 139 es un salmo hermoso porque el Salmo 139 dice que antes de que vinieras a existencia, Dios ya te conocía. Y antes de que te conociera, no se había escrito un solo día sobre la tierra y Dios ya te conocía. Es más, no te fueron extraños cuando en el vientre de tu madre eras concebido. Luego quiere decir que Dios nos conoce antes. Entonces muchas veces hay personas que se sienten o ignoradas o incompletas o incomprendidos o solos. Pero este pasaje de Juan que es tan profundo te recuerda hoy a cada uno de nosotros que Dios nos ve, nos entiende y sabe lo que hay en nuestro corazón, porque finalmente Dios no ve la apariencia, Dios siempre verá el corazón. Entonces, creo que para cada uno de nosotros esto nos da una confianza absoluta de que podemos acercarnos al Señor sabiendo que Él ya nos conoce
que nuestras historias y nuestras luchas pues no son desconocidas para Él. O sea, esto es hermoso, ¿no? Porque Natanael decía, bueno, ¿y cómo me conoces? ¿No? Dice, cuando estabas en la higuera, wow, pucha, eso ya descarta cualquier cosa. O sea, Natanael ya creyó pues que era el Señor Jesús porque lo conoció literalmente de una manera sobrenatural. Entonces, por eso el Señor le dice, y esto no es nada, fresco que usted va a ver cosas mayores, y Dios te tiene a cada uno de nosotros, a Carlos, a Héctor, a Fernando, a Álvaro, a cada uno de nosotros. Yo creo que Dios tiene cosas muy, muy, muy grandes para cada uno de nosotros. Lo único creo que aquí tenemos que poner es nuestra fe. Aquí es donde nuestra fe es puesta a prueba. Aquí es donde nosotros debemos depender no solamente de los milagros que Dios puede hacer para que usted pueda creer, sino de esa relación que nos ha hablado el pastor Fernando muchas veces, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Qué tanto conoces tú al Señor en tus tiempos de oración, en tus tiempos de estudios bíblicos como lo que estamos teniendo en esto? Y esa explicación que tú diste de Génesis 28:2 es espectacular porque esa referencia que haces de Jacob, donde vi una escalera que unía al cielo con la tierra y literalmente es exactamente eso, ¿no? El Señor Jesucristo fue esa escalera que nos conectó, que estábamos desconectados con el papá y la escalera fue el Señor que es la que nos volvió a conectar con ese camino a la salvación. Entonces creo que hay muchas aplicaciones para nosotros en este capítulo, pero la más importante que creo que nos llevemos hoy es, no eres desconocido para Dios. Dios te Amén. conocía desde antes de que tú vinieras a Él. Ya te doy la palabra, ya te doy la palabra, Juan. Es que quiero tomar la segunda partecita del versículo que citó Gio. Fue cuando Jesús vio a Natanael que se le acercó y le dijo a él, uno quisiera ser reconocido hoy en día, a pesar de los muchos errores que ha tenido en el pasado, quisiera que Jesús lo reconociera como Jesús reconoció a Natanael que le dijo, y quiero resaltarlo porque le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso me Ajá. pareció trascendente, formó parte de uno de los devocionales de esta semana, me pareció importante destacarlo. Así Sí, que yo pienso, Alfonsito, que nosotros tenemos que esperar cosas mayores en nuestra vida espiritual. Y esto lo logramos hacer es en este caminar por fe, ¿no? O sea, yo creo que muchos de los que están acá, si recuerdan dónde estaban hace 5 años, 8 años, 10 años, creo que no son ni siquiera la sombra, no podemos decir que son hombres totalmente diferentes. Yo conocía más de uno de ustedes antes de que empezaran a caminar genuinamente con el Señor. Entonces yo creo que lo mejor en nuestras vidas está por venir, como Amén. le pasó a Natanael, ¿no? Vas a ver y, cosas mayores. y Juancito, ya te doy la palabra porque es que está encadenado con lo que acaba de decir Gio. Que en este estudio del Evangelio de Juan, bien importante es tomar nota, porque vamos a ver a lo largo de estas presentaciones que hay escaleras de palabras que nos llevan a otra escalera y en esas escaleras nosotros vamos ascendiendo, como lo estaba explicando Gio, y Dios va descendiendo. Eso fue una de las cosas que yo le decía hace 15 días que me parecía es una frase que le rompe a uno el coco, ¿no? Yo voy subiendo a través de una escalera de un conjunto de palabras que es este libro de Juan para que Dios descienda. Eso me parece a mí algo maravilloso. Ahora sí, dale, Sí, Juan. sí. Juan, muchos. Sí, bueno, mira, no es siguiendo el pensamiento y lo que dijo Gio, también me entra una duda, o sea, me entra una pregunta de cómo el Señor, cómo Jesús, cómo Dios en su momento hizo la escogencia de esas personas, de ese discipulado, de esos discípulos. Normalmente, cuando un presidente de una compañía te pide una hoja de vida en un juego de béisbol, un partido, un equipo de fútbol, te piden el récord y, en fin, tú estudias a la persona de acuerdo a lo que es. Ahora, yo decía que mi Dios nos conocía de antes, pero Él cómo hizo esa escogencia y en base a qué, por qué lo escogió. ¿Por qué escogió a esas 12 personas en su momento? Tengo entendido que inclusive Pedro no era un santo de todos los santos. Juan, entre los 12 habían guerrilleros, habían publicanos, habían de todo, y eso es lo que el Señor quería mostrar.
de lo vil y de lo peor, Dios trae a las personas y las transforma. O sea, imagínese esa mezcla de un publicano con, ¿cómo era que se llamaban, Pastor Fernando, los guerrilleros de esa época, que eran los que estaban dentro del grupo? Se me van en este momento, pero en una Entonces, mezcla. ¿Ah? Entonces Los celotes, los celotes, celotes. los no había celotes. no había una hoja de vida, No, simplemente o sea, yo pienso que lo que el Señor hizo es, mire, esto va por encima de una creencia, por encima de una afiliación política, por encima de todo. Él vino a hacer fue una revolución totalmente diferente, sí la hizo, fue una revolución de amor. Y obvio, nosotros vemos la parte externa, pero Dios conoce el corazón. De hecho, en esa conversación con Natanael queda totalmente manifiesta. Antes de que él ya lo conocía, ya nos conocía a cada uno de nosotros. Yo lo decía la semana pasada con una enseñanza que preparé para los jóvenes, que toda persona que nace viene con un propósito, porque ya desde el mismo instante donde el Señor te da a ti el aliento de vida, ya te conocía y dijo, Juan, ahí vas para la tierra y tienes un propósito. El problema es que el enemigo sabe exactamente que tú tienes un propósito y él va a tratar de torpedearlo y pone un precio a tu cabeza. ok. Pastor Guido, Bien, yo gracias. quiero contestar un poco bíblicamente a Juanito. Jesús siempre dijo que los que el Padre me envió. Así que fue una decisión del Padre de que tomara a esos discípulos, porque Jesús entró en una oración de 40 días para empezar a recorrer los caminos, para empezar a ver las personas que el Padre le había dado como discípulos. Pero en el capítulo Romanos 8:28 hay algo maravilloso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas Todas las las cosas cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamadas. llamados. Primer punto, llamamiento. Porque a los que antes conoció también los Destino. predestinó Es para que fueran importantísimo. hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, porque eran bien malitos, a esos también los glorificó. Y el 31. El Ok, 31 es perfecto, espectacular. perfecto. Entonces, ¿qué Léelo, por diremos a favor, pastor esto? Guido. Léelo, Ento- léelo, léelo, Entonces, Guido. ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Eso es poderosísimo. Ahí está la respuesta, ¿cierto? Ahora, Ya, yo no, creo no, que hay una cosa perfecto. importante que Gracias. estamos aprendiendo todos y para Juan y para todos, y algo que quiero encadenar con lo que decía Alfonso es, señores, cuando ustedes estudien la Biblia, lo que usted lee, usted tiene que ir atrás del versículo porque es que el mensaje real está detrás del versículo. No Ujú, sé si me hago entender. Claro, O ujú, sea, sí, hay ujú. algo sí, más profundo detrás sí, de lo que claro. Dios quiere traer aquí. Entonces nosotros Sí, no nos porque la podemos quedar. palabra es viva. Sí, Sí, Exacto, claro. no nos podemos ver con lo que estamos. No. Por ejemplo, fíjate cómo se encadenó con Génesis 28. Ahora el pastor Fernando nos trae a Romanos capítulo 8, los versos 26. Yo lo llevé a Salmos 139, donde está propósito, donde está todo lo que Dios tiene. O sea, no te quedes únicamente con lo que estás leyendo, tienes que ir un poco más a la carnecita que está detrás Ampliado. y es lo que Dios realmente quiere decirte hoy a tu corazón. De verdad que cobra vigencia la pregunta que les hice hace 15 días. En el Evangelio de Juan, en todo lo de Juan, lo reitero porque lo vamos a ver, se cumple ese postulado de que si yo digo algo y quise decir algo más que no lo dije, eso que quise decir también lo dije, en también, el, en el Evangelio de Juan también lo dije, porque lo Sí, quise sí, también, decir. sí, Por sí, eso es sí. tan importante eso. Bueno, Pero escuchemos mire, a Jorge, escuchemos a sí, David, escuchemos a sí, Carlos. claro. Pero mientras se anima para participar, les digo A que, Jorge ya va a perder dale, el micrófono, ese se dale, anima Jorge, fácil. Jorge A mí está. me llama la atención de lo que habla es del Espíritu Santo, cómo nos deja ese poder, porque nosotros como hombres a veces no lo identificamos como la persona del Espíritu Santo y es esa sobrenaturalidad que nos da Dios para enfrentar todo lo que hacemos día a día. Ahí en la primera parte que leía el pastor Fernando, me llama demasiado la atención porque es como un arma que nos da el Señor en esta época en que a nosotros los hombres
pues venimos de un machismo extremo y ahora estamos en un feminismo extremo, entonces, por decir algo, nosotros los hombres nos estamos quedando sin armas, sin con qué pelear. Pero yo creo que el Señor ahí habla de ese Espíritu Santo que es lo sobrenatural que podemos bajar del cielo para Amén. nosotros hacer lo que Él nos manda, porque dice, bueno, y en este mundo, ¿cómo vamos a hacerlo? Eso me llamó mucho la atención. Ok, Jorgito, muy bueno. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas? Si no les vamos diciendo prácticamente, digamos a Carlos o a David que nos aporten algo. Dale, David. Bueno, yo creo que fue muy claro el mensaje. Realmente el Señor cuando nos eligió o nos escogió, Él ya tenía todo nuestro camino armado. Pero muchas veces nosotros no sabemos leerlo, ¿no? Y nos desviamos de ese camino. Y eso es interesante poder tener la sensibilidad y que el Espíritu Santo nos pueda guiar a poder leer lo que Él nos está transmitiendo. Y creo que yo siempre digo, la palabra de Dios, la Biblia está tan clara a veces cuando queremos nosotros ir a buscarla, ¿no? Pero tiene que salir de nuestro corazón ir a buscarla y poder entenderla, porque a veces la leemos sin esa atención que tenemos que tener y no la sabemos interpretar, pero las instrucciones están todas, las tenemos, o sea, solamente tenemos que seguirlas. Es así, el secreto del éxito está ahí. Entonces, por eso es muy claro lo que estuvo hablando el pastor. La verdad que no tengo mucho para aportar porque estuvo muy claro todo lo que hablamos. Okay. Gracias, Dios. Qué bueno. Pastor, yo quiero hacer una observación que es muy interesante porque el Señor buscó discípulos y formó discípulos. El discípulo es un aprendiz, es un estudiante, es un siervo que lee, que oye y que guarda y que es obediente. Entonces la formación de nosotros es como el Señor fue llamando a estos 12 para ser sus discípulos. Eso ya es nuestra voluntad, nuestra entrega, nuestra intimidad, nuestra relación con el Señor. Sí, una cosa interesante, y ya Carlos, que quieres hablar. eh, yo no sé si ustedes sabían que cuando alguien lo cogía un maestro, un rabí, literalmente lo cogía desde los 12 o 13 años y lo llevaba, lo discipulaba desde esa época y se le pegaba a él. Y yo hablaba creo que con Carlos, o yo le decía que una de las cosas que le ayuda a las personas es que cuando uno quiere ayudar a alguien, uno tiene que discipularlo. O sea, usted no puede soltar a su amigo, usted no puede soltar a su, pero usted necesita discipularlo. Estas personas necesitan una guía. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo desde el comienzo. Él discipuló a todo el mundo, pero también en Israel, cuando se iba a formar un discípulo, tenía que caminar con su maestro día y noche. Y lo cogía desde los 11, 12 años para llegar a ser un discípulo. Y eso era seguir ese discipulado. Gamaliel, Quizás discípulo. el, Señor. quizás el camino de esa instrucción se la llenó Juan el Bautista con Juan el Evangelista, porque fue discípulo Juan el Evangelista de Juan el Bautista. Con él sí le allanó bastante el camino a nuestro Señor Jesucristo. Creo que los más preparados era Juan el Evangelista, porque había sido discipulado por Juan el Bautista. Y Pablo en Gamaliel. Bueno, Carlos iba a hablar. Pero no, yo creo que aquí todos nacemos con un propósito de vida según Dios. Nosotros vamos en el camino todo el tiempo, siempre nos vamos a desviar, pero Dios siempre se encarga de poner personas claves en cada momento de tu vida, donde tú vas a ver qué te sirve, qué te ayuda, qué te apoya. En esto con Jesús yo veo muchas cosas, algo que tenemos que ver en la vida, que mucha gente juzga un libro por su portada. Fíjate que todos los que escogió Jesús eran personas, estaban como el celote que era un asesino, Exacto. estaba Mateo que era un recaudador de Publicano. impuestos que nadie lo quería. Simón y el otro, que eran pescadores, no creían. O sea, todos eran unas personas, porque hasta la misma María Magdalena que estaba en los bares, en la zona roja, ve cómo la recogió y la tenía allí. Tomás, que era un empresario, o sea, que miraba todo así, el mismo Natanael, todas esas personas
sea, juntas, ellos mismos a veces no se creían las cosas y siempre lo criticaban porque Jesús no iba a las partes donde estaban las personas ricas ni nada, sino él iba a sitios específicos donde había más pobreza, personas que ellos decían que no se merecían la sanación porque eran pecadores. Eso no lo veía. Entonces ahí todos estos discípulos tenían el propósito de vida que Dios les puso cuando nació, y era seguir al Hijo, seguir a Jesús. Entonces, muchos de nosotros siempre hemos criticado a personas porque las vemos de una manera sin saber cuál es el verdadero propósito de esa persona. Eso es lo que yo más veo con esos 12 discípulos allí. Buenísimo. Acuérdense que las iglesias no deberían llamarse iglesias, sino cementerios. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque yo, Matan a los... Porque allí es donde se resucitan realmente las personas que llegan muertas. Ahí Yo es lo que donde me realmente, quedé, ahí es donde realmente Pero se tienes muy resucita. bien resucitado a mi amigo Carlos. Y te felicito porque ese discípulo va bien adelantado. Déjeme Wow, lo que Carlitos, qué bien. Me alegra que estés caminando con Gio porque se nota el cambio. Qué bueno, me alegra Es muchísimo. que eso Y como en la felicitar al misma pastor Fernando, yo me deleito cada vez que ese poeta empieza a hablar de la palabra y la desmenuza y la vuelve melodía, me encanta, me encanta. Cuando hablamos de marca personal, ¿qué diríamos? ¿Qué diría el padre de nosotros? Esa marca personal de Natanael me pareció fabulosa. Pero ¿qué tal la de Job? Cuando el padre en el Antiguo Testamento habla con Satanás y le dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió Ujú. a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¿Quién nota que el Padre pueda decir de cada uno de nosotros lo que dice de Job? Qué delicia, obvio. Qué rico también ser llamado un hombre restaurado para restaurar, porque todos de una u otra manera hemos venido cambiando nuestra forma de vivir después de que conocimos a Jesús. ¿Sí o no? Esa es la idea. ¿Para qué me sigues? El pastor decía, ¿qué estás buscando? Yo todos los días me reto, porque es que el Padre lo pone a uno, lo reta a uno. O sea, dice a uno, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, no, 70 veces 7. ¡Wow! Alcanzar la estatura del Padre no es nada fácil. Pero mírenos acá reunidos, tratando de disfrutar de ese néctar, tratando de aprender el uno del otro y tratando de avanzar un poquitico más antes de llegar a sus pies. Entonces, pastor, de verdad que me encanta que va así despacio, porque es que esto toca de verdad rumearlo y disfrutarlo como un buen postre después de uno almorzar. ¿Sí? ¿qué más? Sí, Mil felicitaciones, pastor. habíamos hablado con Alfonso que muy seguramente algunos capítulos nos íbamos a tomar 2 sesiones completas porque creo que trae demasiada carnecita esto, ¿no? Demasiado. El capítulo 3 de Nicodemo es espectacular. Oh, sí, 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 sí. Ese capítulo es muy bueno. Ya lo he Sí. estado rumiando por ahí, muy, muy bueno. yo Ahí me nos, quedé pensando en lo que dijo Carlos, de que Jesús escogió a la verdad que si nos ponemos a pensar, casi a los peores. ¿Qué habremos hecho? ¿Qué mal que estábamos nosotros para que nos escoja a nosotros? David, yo te contesto con una afirmación que se me ha ocurrido siempre. La caridad de Dios y la gracia de Dios es tan grande que nos ha transformado. O sea, cuando uno mira lo que uno era antes y a dónde ha llegado, hay una prueba fehaciente de que Dios existe. Definitivamente. Con esa transformación Es, ya, no hay duda de que es Dios tan bueno existe. que, es tan bueno que hasta nosotros nos escogió. Oiga, David, el Señor dice que buscó en la tierra a ver si había uno que buscara a Dios y no lo encontró. Ahí está. Ninguno.
Qué cosa, ¿no? Pero yo quiero decir algo. Justo antes, cuando arrancamos la reunión y estábamos hablando de la situación del país, De voy a decir Colombia. algo ¿Estás hablando impopular aquí. de Colombia o de Algo, Estados Unidos? Porque de tenemos Colombia, audiencia de estamos todos lados. hablando de las marchas. ¿Qué Ok. tal que nos tocara con la mano derecha de Petro, con la mano derecha de Maduro, compartir? Porque pues el señor es así, lo que decía el pastor Gio. Él se iba por la mitad y había guerrilleros, me imagino, había paramilitares, había multimillonarios y había Claro, pobres. claro. Yo creo que también es estar abierto que en cualquier momento van a ser compañeros nuestros de lucha, pero una lucha diferente. Lo que pasa es que es muy impopular decir eso y es muy difícil porque uno dice, ¿y con esos? Sí, con esos. Pues así como nos ve a nosotros, también los ve a ellos, creo yo, no sé. Exacto, y yo creo que para nosotros ahora cuando se nos pare una persona al frente, debemos entender que detrás de cada persona hay una historia. Detrás de cada persona hay una historia que nosotros no la conocemos, pero sí la conoce Dios. Y Dios usa su instrumento y puede ser usted. O sea, las personas que Jorge va a tocar, yo no las puedo tocar, porque es el mundo que Jorge maneja. FIFA, partidos, yo allá nunca voy. No, no es porque no voy a llegar. Los que va a tocar Álvaro, los que va a tocar David, con sus pacientes de ginecología o lo que tenga que ver, o lo que va a tocar Carlos en su trabajo como ingeniero o lo que sea. Pero detrás de cada persona que Dios te coloca al frente, siempre va a haber una historia. Siempre va a haber una historia. Y esa historia, antes de que tú la conozcas, tú eres el instrumento para poder llegar a ese Natanael, a ese Pablo, a ese Juan. Yo no sé a quién, pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que eres un llamado y eres un bendecido para poder transformar la vida de otra persona. Lo único que te vas a llevar para el cielo no hay trasteo, pero lo único que te vas a llevar para el cielo son almas que tú puedas transformar para una vida eterna. Amén. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a rescatar mucha gente para llevarlo a una vida eterna. Esos son los ladrillitos que nosotros mandamos, ¿no? Cuando logramos transformar una vida. Cuando yo hablo hacia las parejas, digo, ¿tú quieres transformar el mundo? Cambia el futuro de una pareja y estás transformando las siguientes generaciones. Total. Ujú. Eso es lo que sucede. Preguntas. Bueno, Alfonsito, ya estamos románticos. Sí, claro. ¿Quién más tiene preguntas, aclaraciones, aportes, comentarios o que el tiempo ya nos va? O si no, Don Alex Peña no ha hablado absolutamente nada del doctor Lemus. Yo creo que nos tiene muchísimo para aportar. Don Alex apagó la cámara, se me asustó y se fue, vea. Le tocó al doctor Héctor ¿Qué Lemos. pasó, Alex? ¿Va Alex o va el doctor Héctor Lemos? ¿Cuál de los Alex, dos Alex, es? Alex. Dale, Alex. Mira, Alex, yo, Alex. buenas noches a todos. Yo solamente quiero, primero que nada, darle las gracias por estar en este grupo que Dios me invitó. La verdad que he visto las cosas diferentes en estas últimas 3 semanas porque sí, uno lee la Biblia, pero la manera que lo desglosan ustedes, Fernando, Gio, la verdad que es una manera muy amena y la verdad que uno la verdad le coge mucho amor y le dan ganas de seguir leyendo porque, o sea, sí, uno lee versículos antes de dormir y eso, pero la manera que estamos explicando la Biblia aquí es clave y es el manual de la vida. Vamos a estar claros, es el manual de la vida que lo que hace es que hay que aplicarlo también, porque no solamente es leerlo, sino hay que aplicarlo también. Pero yo me he ido por muchos versículos que dicen, somos muchos los llamados y pocos los escogidos. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros y yo sé que suena un poquito cliché, pero es la verdad. Es la verdad. Doctor Héctor Lemos. Doctor Lemos. Activa tu micrófono, doctor Héctor. Sí. Bueno, buenas noches. No, la verdad es que yo estoy un poquitico confundido, asombrado y en verdad admirado de todo lo que se habla de Juan el Evangelista. He tenido la oportunidad de ponerme a investigar esta tarde precisamente. Yo acabo de llegar de una etapa de duelo en Ibagué. Yo les comentaba que tuve que desplazarme ahí el día jueves en forma inmediata con mi esposa. Y de allá para acá, en el día de hoy, me he puesto a revisar, Pastor Fernando, lo que es Juan el Evangelista. Las epístolas que él escribió, creo que fueron 13. No, 3. Las cartas fueron 3, tres. el Evangelio y el Apocalipsis. Él escribió el 5. Evangelio que tiene 21 capítulos. Capítulos. 3 cartas y el Apocalipsis. Pablo fue el que escribió más cartas.
Ya, y queda uno en verdad que asombrado, maravillado, y sobre todo el sello del amor que él impone en todos sus escritos, porque Correcto. la principal idea de él era el amor, el amor. Entonces, escuchándolo a ustedes y estas personas nuevas que veo que entran con un ímpetu y mucho conocimiento, me tiene asombrado. Yo entré totalmente neófito a este grupo, pero yo veo, por ejemplo, a David entra con mucho conocimiento, Jorge Perdomo, mucha sapiencia. Yo me quedo callado mejor porque esa gente sabe mucho. Ah, Vuelvo y repito, yo llegué neófito y no me atrevía ni a hablar, me escondía. Prefería apagar la cámara, pero hoy en día digo, oigan, no, qué bonito, qué rico escucharlos. Sí, el caso de David Rihualca, oigan, no, tiene mucha experiencia en este tipo de escenarios. Jorge Perdomo, también Alex, en verdad me veo maravillo en estar en este grupo en este momento, más a todo lo que siempre he dicho que la pregunta que yo siempre hacía y la sigo haciendo, oiga, antes de yo llegar a este grupo, ¿dónde estaban ustedes que yo hubiese necesitado un grupo de estos hace muchos años atrás? Este era el grupo que yo necesitaba. Gracias a Dios me lo puso al frente y gracias a Dios se sigue nutriendo de personajes nuevos y con mentes nuevas y conocimiento fresco. Gracias, Alfonsito. Gracias, Pastor Gracias, Giovanni. doctor Héctor. Gracias. Bello. Muchachos, Gracias. se nos acaba el tiempo. ¿Quién más? ¿Quién más tiene un aporte, comentario, pregunta? Alvarito está callado y ¿qué le pasaría? Lo mismo que don John Javier. Pongámoslo a hablar. No, hay tiempo de hablar y hay tiempo de escuchar. Muy bien. Muy buena, Alvarito, buena esa. Eclesiastés 3, Muy buena, muy buena. Lo que pasa es que lo que dice el doctor Lemos es cierto. La verdad que el nivel que hay en hombres de valores es impresionante lo que uno aprende y yo pienso que, o sea, el aporte que uno hace, la verdad que no, es más el aprendizaje el que uno adquiere cada vez que está aquí. De verdad que cuando yo falto por alguna razón, me siento como que me faltara algo en la semana, algo y eso me preocupa. Tenía una pregunta sobre los 12 apóstoles. Si hay alguna razón o por qué dentro de los 12 6 eran pescadores. Eh, No, creo que era el oficio más relevante de la época, ¿no? eso te iba a decir. Yo pienso que era lo que más se veía en esa época, porque pues imagínate, uno de los métodos para poder alimentar a la gente era a través de la pesca. Ujú. Y ahí era lo que más se veía. Por eso también Pablo también tenía una fábrica de carpas, ¿se acuerdan? Sí, claro. Pablo era empresario también. Es que Pablo era un duro, definitivamente. Pablo era empresario, Pablo era un tipo pudiente, Pablo era un tipo muy capacitado, era griego, era judío, era un tipo muy Políglota, sapiente. políglota. Y era Pablo, políglota. sí. Entonces, bueno, el señor también trajo empresarios, trajo guerrilleros, trajo el recaudador de impuestos, lo que decía alguien por ahí cuando también va a la zona roja para conocer a María Magdalena. Y bueno, todo este tipo de cosas, el señor no tenía, no, el vino fue por todos, ¿no? A Bueno, los uno de mis hobbies, que tengo tres, pero uno de mis hobbies es la pesca. pesca. Me encanta pescar. Y yo les invitaría a que en algún momento fueran a pescar, porque a veces yo estoy pescando y yo digo, ¿será por esto que Jesús puso más pescadores en los apóstoles? Y es que a veces uno lleva 6, 7 horas y no coge nada, o sea, es blanqueado uno pues ahí, y uno con todo el conocimiento, porque pregúntenme a mí, yo sé qué comen los bichos, dónde están, cómo se llaman, todo. Y llega un muchachito acabadito de llegar y tira al suelo y saca uno grande y uno le da esa. Y yo con un equipo grande ahí de pesca, ¿sí me entiende? Entonces uno dice, oh, señor, qué es lo que nos quiere decir? Por eso debería que usted lleve pescadores, porque hay que tener como ese discernimiento en cada cosa. Y Sí, así le pasa a uno. Entonces llega un momento donde uno
De verdad que literalmente uno le ora a Dios, Señor, a ver, pero que no me va a blanquear. Y de verdad que me ha funcionado un par de veces. John, David iba a John, decir algo. no te preocupes porque hay un dicho acá en Argentina que dice que un mal día de pesca es mejor que un buen día de trabajo. La paz de la pesca no tiene comparación. Sí, alguien decía eso, ¿no? Que para las personas que les encanta pescar, se encuentran a sí mismos, el silencio, el poder estar ahí meditando, porque pueden durar horas literalmente sentados en una barca esperando que algo llegue. Y ahí es donde se encuentran, ¿no? Donde tienen una paz que no le encuentran en ningún otro lado. Qué bueno. Así es, así Bueno, es. Sin la señora. bien, gracias. Bueno, Listo. Pilas, David, pilas mientras, porque está perdiendo matripuntos ahí, joven. bueno, mientras Jaime prepara la oración de destedida que va a ser muy Pero bonita, estoy seguro. David puede ir Entonces, al Publix y se compra unos pescados con numeración y lo lleva a la casa. Caemos. vamos a escuchar al doctor Jorge Nayib y nos despide en oración Jaime Arias, ¿vale? Porque se nos vino el tiempo encima. Dale, Jorge Nayib, activa tu micrófono. Que Jaime María se fue. Ahí está. No pudo prender el micrófono. Bueno, ¿quién más? Bueno, Jaimito se fue. Jaime, ¿fue? Sí, salió. Bueno, entonces le tocó una oración a David. ¿Cierto? ¿Cierto, David, tío? bueno, David. Ahí Sigue, está David. Jaime, No hay ahí problema. Sigue, David. Bueno, no, dejemos ya perdió el año. Digamos, dejemos a David ya. Volvió Jaime, que lo haga Jaime. Jaime, que la ¿Por qué oración de se está despedida. saliendo no sé por qué me está sacando del Zoom y vuelve a entrar? Bueno, usted sabe que el Volviste enemigo justo, ataca por todos lados. pero volviste ¿Listos? justo. Dale, Sí. listos, listos. Bueno, Padre amado, como decían acá mis amigos, qué deleite es poder estar en este grupo que tú has conformado con tanto amor, con tanto cariño, desde hace más de 12 años. Pusiste a Julito, a Alfonsito, a Gio al frente de este barco cargado de hombres pescadores, pescadores de almas, Señor. Gracias Amén. porque a través del tiempo hemos cambiado gracias a ti, porque alguien nos habló de ti, porque alguien nos contó de el maestro. Wow, Padre de la Gloria. Y qué rico es que tú pienses lindo de nosotros, que nosotros podamos hacer un buen trabajo aquí en la tierra antes de partir. Sí, mi Señor, como dice tu palabra en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y todos y cada uno de nosotros queremos dar mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y eso queremos nosotros, papá, cada uno de nosotros, los que están conectados por el canal de YouTube, todos los bendecimos. Bendecimos sus casas, sus esposas, sus hijos, sus negocios, sus problemas. Bendecimos sus sueños, sus anhelos, sus deseos, mi Señor. Queremos estar pegaditos de ti. Y cuando tengas que podarnos, pues pódanos, Señor, porque no queremos ser una rama seca para que sea echada al fuego. No, no, no. No, Señor, queremos dar fruto grande, jugoso, delicioso, así como ese racimo de uvas cuando nuestro amigo Josué y Caleb fueron a la tierra prometida, cargaban ese racimo de uvas, Señor, donde encontraron leche y miel. Queremos, Señor, seguir cambiando, queremos seguir también transformando y dando buen ejemplo, Padre. No queremos ser obesos espirituales, llenarnos y llenarnos
y llenarnos de la palabra. No, Señor, queremos vaciarnos en otros. Y este es el reto, que podamos nosotros hablarle a otras personas, contarles de lo hermoso que eres tú, de lo bello que eres tú, que nuestros hogares y nuestras familias brillen, que la gente diga, wow, yo quiero tener un hogar como el de Gio, como el de Julito, como el de Alfonso, como el de Pedro, como el de Juan, como el de Mario. Que nosotros podamos ser modelos y ejemplos, Señor. Que esa sea nuestra marca personal. Que tú digas, si ves a mi amigo Juan, si ves a mi amigo Rafael, si ves a mi amigo Carlos, cómo está cambiando, Amén. cómo está aprendiendo. Qué hogar tan lindo. Mira, ya se ha descargado de mucho ego y de mucha arrogancia y de mucha altivez y está lleno de amor. Y mira a sus hijos, Aleluya. mira a su esposa. Papá, eso es lo que queremos cambiar, 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 mejorar, ser y seguir tus pasos, mi Señor. Ponemos en tus hermosas manos este resto de semana. Ponemos en tus preciosas manos a nuestras lindas esposas, a nuestros Amén. preciosos hijos, Amén. que nuestras descendencias sean bendecidas por ti, papá, hasta 1000 generaciones. Mm. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Bien, amado Señor. con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Ok. Gracias. Gracias, Jaimito. Colocamos, Muy bien. colocamos en el grupo una enseñanza que di el viernes para las parejas. Si la quieren ver con sus esposas, ahí está ya posteada. Ok, está en YouTube. La pueden ver. Se llama Intimidad de la Intimidad. Ok. Gracias, Gio. Estoy Súper, esperándote, gracias. David, porque te necesito acá para más de un seminario que quiero empezar a vincularte con el tema Dale, tuyo. perfecto. Ok, Lo podemos ir armando si quiere, dale, gracias. ok, ok. Bueno, Bueno, pues. los Juan esperamos de hoy Barbería en hace ocho una días. pregunta, Alfonsito, al interno para que cuando podamos se la respondamos. Acaba de mandar ahí en el chat de esta presentación. Ok. ¿Qué tiene que ver con la presentación de hoy? No, creo que es algo más personal, Ok, pero ok, ok. Ok, entonces no, para que la tengan presente. demos por terminada la reunión y nos quedamos un momentico para saber si le podemos aclarar la pregunta. Los esperamos de hoy en 8 días con la presentación de Sergio Fasano, directamente desde la ciudad de Posadas, en Argentina, con la presentación del capítulo 2. Recuerden que de hoy en 8 días comenzamos una hora antes, entonces vamos a estar desde las 6:30 hora Miami, para que se estén presentes los de Colombia, 5:30 hora Colombia. Y hacemos una hora exacta para que sepan de grabación. Muchas gracias a todos. Alfonsito, perdóname, ¿por qué no colocamos también entonces en el canal de YouTube? Porque todo el mundo le hemos comentado de la enseñanza para las parejas de intimidad e intimidad. Si quiere, coloquémoslas también en el canal. Ok, está bien. Porque hay muchos que nos están viendo y Perfecto. preguntan. La vamos a colocar. Ok. Ok, La vamos a bueno, colocar. Bueno. listo pues.